Buenos días, chicos. Este creo que va a ser el último vídeo que voy a hacer de prácticas porque ya no nos da tiempo a hacer más prácticas. Habría que hacer un par de ellas más, pero no nos da tiempo. En la última práctica vamos a aprender a manejar el sensor de ultrasonidos para detectar distancias. ¿Vale? Bueno, me quito la cámara y os explico en qué consiste esto. Bueno, aquí en los apuntes nos dice el sensor que vamos a utilizar, se llama HCSR04, es un sensor de ultrasonidos, lo tenemos por aquí, se trata de este, que tiene un micrófono y un altavoz, ¿vale? El altavoz emite sonidos y el micrófono escucha los ecos, los rebotes de esos sonidos que emite. Entonces, entre que emite el sonido y escucha el eco, el sensor está contando tiempo. Entonces, sabiendo cuál es la velocidad de la luz, perdón, la velocidad del sonido, calcula la distancia. Según el tiempo que tarda el sonido en ir y volver, puede calcular la distancia a la cual está el objeto donde ha rebotado el sonido. Es parecido a lo que hacen los murciélagos. Lo de los murciélagos es más complejo, pero hacen lo mismo. Ellos chillan unos ultrasonidos y con sus orejas escuchan los ecos. Y también depende de cómo se refleje el sonido en las distintas superficies, pues saben si la superficie es más dura, es más blanda, etc. Vale. Bien, pues aquí lo tenemos. El sensor es muy barato, muy barato. En clase tenemos alguno más caro que tiene mejor precisión, pero estos son muy baratos. Lo tenéis en el kit. Nos dice que el rango de medición es de 2 centímetros a 4 metros, pero en la práctica, pues menos de 20 centímetros mide mal y más de 2 metros mide, pero no con esta precisión de 3 milímetros, ¿vale? Sin embargo, son los que usa todo el mundo para los robots de sumo, ¿vale? Y más o menos pues funcionan bien. Si está el robot en el interior, si lo único que tiene enfrente es el otro robot con el que se está enfrentando, si no hay gente cerca, etcétera, pues no dan error. Y por supuesto también hay que orientarlos en la dirección adecuada. Si los pones mirando para el suelo, pues el suelo puede rebotar el sonido y tener falsos rebotes que nos den un falseamiento de la medición. Bien, la práctica está pensada para coger el HCSR04, montarlo con el Arduino y o bien mirar la medición en el monitor serie o bien mirarlo en la pantalla display 1602 que estuvimos practicando con ella en la práctica 9, en la práctica anterior. Vale. Ya que tenemos esa pantalla, la vamos a usar. ¿Vale? De hecho, podemos usar el mismo esquema de la práctica 09, pero simplemente añadiendo el SR04. ¿Vale? Si os dais cuenta, está todo conectado igual. Y luego el SR04 lo he conectado en el 9 y en el 10. Bien, aquí veis la conexión. Por supuesto, tenemos que alimentar con 5 voltios y con 0 voltios. Y luego tenemos aquí las patillas trigger y eco. Por trigger le llega el impulso de cuando tiene que hacer el trigger, es decir, el disparo del sonido. Y aquí, por eco, hace la lectura del eco. ¿Vale? Las conectamos el trigger a la 10, que es por donde hace el disparo, y el eco por donde hace la lectura a la 9. Y simplemente eso. Los programas. Vamos a ver.
este es el programa que podríamos usar si tuviéramos nuestro Arduino, nuestra pantalla y nuestro sensor físicos, ¿vale? Para usar el HCSR04 podemos usar una librería, la NewPing, ¿vale? Esta librería nos facilita mucho. Aquí, por ejemplo, está mal, le tendríamos que decir que el eco en el 10. Este programa no nos valdría, ¿vale? Teníamos que decir que en el 9 y en el 10. Le tenemos que decir, para usar la librería, que la máxima distancia que vamos a medir va a ser de 200 centímetros. Y luego, para configurar la librería, tenemos que escribir esta instrucción. NewPing, sonar, y luego aquí le decimos dónde hemos conectado el trigger, aquí le decimos dónde hemos conectado el eco y aquí le decimos cuál va a ser la máxima distancia. ¿Veis? Y luego por el puerto serie, a intervalos de 1 segundo, iría haciendo mediciones. No podemos hacer mediciones muy rápidas, porque claro, el sensor de ultrasonidos tiene que esperar un tiempo entre que hace una medición y hace otra. Menos de 29 milisegundos no podemos usar, porque es lo que tarda en lanzar el sonido, hacer la lectura, etc. Pero con 1 segundo está bastante bien. Si lo vamos a usar en robot de sumo, pues habría que hacer lecturas un poquito más rápidas, pero con que hagamos lecturas cada 200 milisegundos, etc., está bien. Bien, esta librería, cuando hace la lectura, la guarda en esta variable, ¿vale? sonar.ping-cm, se abre y se cierra paréntesis. Y luego escribiríamos esto, habría que escribirlo con un espacio, y cambiaríamos de línea para ir haciendo la lectura en el puerto serie. Si nos da 0, es que está fuera de rango. No sabemos si por mucho o por poco, pero está fuera de rango. Bien, ¿qué pasa? Que si tenemos nuestro display, nuestro Arduino y nuestro HCSR04, podemos usar este programa, ¿vale? Usaríamos igualmente la librería para el sensor, usaríamos la librería para nuestro display, configuramos nuestro sensor, configuramos aquí nuestro display, iniciamos el display, hacemos el delay igual y pues en vez de ir escribiendo en el puerto serie, vamos escribiendo en nuestro display 1602. Colocamos el cursor en el primer sitio, en el primer lugar del display y escribimos esto. Los espacios los he puesto para que se centre. Obstáculo A, luego nos escribiría centímetros retirado dejando hueco para poner el número de centímetros y luego colocaríamos el cursor en la segunda línea, quinta columna, y ahí escribiríamos el valor que está leyendo el sensor con la librería. ¿Qué pasa? Que tenemos el siguiente problema. En Tinkercad no tienen esta librería, no la tienen. Entonces en Tinkercad no la podemos usar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular. Y para eso tenemos el tercer programa de la práctica. Sí que podemos usar la librería Liquid Crystal, con lo cual podemos utilizar el display, pero para el sensor tenemos que calcular. Entonces, las variables aquí son distintas. Configuramos el display y creamos estas dos variables tipo int, la trigger y la echo. ¿Para qué? Para configurar las entradas y salidas donde yo voy a colocar el sensor, que en este caso habíamos dicho que iban a ser el eco en la 9 y el trigger en la 10. Y luego me creo dos variables float, que
Recordar que son las que podían tener decimales. Una se llama tiempo y otra de distancia. Bien, aquí le digo que la variable trigger, la 10, va a ser de salida y la variable echo, que es la 9, la entrada 9, va a ser de entrada. Inicio el display y vamos a ver, aquí está el programita, claro, se complica porque tengo que calcular lo que antes me hacía la librería NewPing, ahora lo tengo que calcular. Primero ponemos el trigger, el disparador, el altavoz por donde emite los sonidos, lo ponemos a nivel bajo durante 5 microsegundos, ¿vale? Para estabilizarlo. Bien, luego en el trigger lo ponemos a nivel alto, es decir, emite sonido durante 10 milisegundos y luego lo volvemos a apagar. Y ahora lo que hacemos es leer el eco mediante esta orden, leer el eco y lo guardamos en la variable tiempo, ¿vale? Entonces, en la variable tiempo se va a quedar guardado cuántos milisegundos ha tardado desde que disparamos hasta que leemos, ¿vale? Bien, eso es tiempo, pero nosotros lo que nos hace falta es distancia. Bueno, pues haciendo unas operaciones y simplificando la ecuación, vemos que si ese tiempo lo dividimos entre el número 58, nos sale la distancia en centímetros. Si la quisiéramos en pulgadas, deberíamos dividir entre 148. Bien, entonces, en la variable dist es donde hemos calculado la distancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escribirla en el display. Bien, pues colocamos el cursor en primera columna, primera fila, escribimos esto, igual que antes, ahora colocamos en la segunda fila, escribimos todos estos espacios y cm de centímetros y luego colocamos el cursor, sería 1, 2, 3, 4 y 5 debajo de la S, aquí, pero en la segunda fila, y escribimos el valor de esta variable. Y nos esperamos 200 milisegundos, con lo cual vamos a estar haciendo todas estas operaciones de estabilizar, disparar, leer, calcular y escribir cada 200 milisegundos, es decir, 5 veces por segundo. Bien, vamos a ver cómo queda esto en Tinkercad. Esta sería la práctica y vamos a ver cómo funciona. Bien, aquí lo tenemos todo montado. El código es este que hemos estudiado, el último, y vamos a iniciar la simulación. Bien, aquí me pone 234 centímetros. Realmente, ¿qué obstáculos tengo? Bueno, pues aquí en el sensor tiene una ayuda que si pinchamos, estamos colocando en su rango de medición, que se supone que es, a ver, ahora, este sería el rango de medición, ¿vale? Y si yo cojo el objeto y lo coloco más cerca, pues me está dando esta lectura. Esa sería la distancia real a la que está el objeto, 100,3 centímetros, y esto es lo que yo estoy calculando, ¿vale? Recordar que habíamos puesto unos espacios para que la lectura me quede centrada en el display, ¿vale? Puedo moverlo y veis, claro, no siempre va dando la misma lectura y a veces que cambia, sobre todo cuando estamos más lejos. Puede cambiar algunos milímetros por la precisión que tiene. Eso es por lo que se conoce como tiempo de vuelo, ¿vale?
En la realidad, si lo usamos el sensor real con nuestro kit, pues también nos pasará lo mismo, nos dará una variación en la lectura, pero siempre está dentro de su precisión. Bueno, pues aquí podemos ver que realmente funciona. Bien, pues esta sería la última práctica. Con esto ya terminamos. Espero que me hagáis todas las prácticas y si las hacéis bien, pues eso va a subir la nota del curso. Bueno, venga, un saludo y a ver si nos podemos ver.